hoy, no tengo tiempo. Desde ya, los hechos suscitados en la ciudad, el país y el mundo, con objetividad, entre tintos y papeles. Un espacio de información y comentarios, periodismo profesional y constructivo, con la conducción y dirección del doctor Marco Ávila Cartagena. Entre tintos y papeles. La imparcialidad asegura la libertad. Busca abogado con experiencia. No lo haga más. Venga donde el doctor Marco Ávila Cartagena, con 43 años de experiencia en materia laboral, penal, civil y constitucional. Estamos ubicados en las calles Gran Colombia, 829 Luis Cordero, en el tercer piso. Nuestro consultorio jurídico, Ávila y Ávila. Entre tintos y papeles. Buenas tardes. Señoras y señores, bienvenidos, gracias por la sintonía. Nos escuchan en todas partes del mundo gracias a las diferentes plataformas y a la señal de Radiovisión. Hoy tengo el gusto de conversar con el doctor Patricio Torres Merchán. Le conozco desde las aulas universitarias, somos coetáneos. Un hombre que militó o milita, no sé, hasta si ahora lo hace, militó en algún partido de izquierda. Y nos mobilizábamos para defender los derechos de los trabajadores. Pero parece que la eterna dirigencia sindical ya no pega y convocan a una marcha el 4 de julio. ¿Cree usted, Patricio, que estas marchas van a conseguir algún resultado? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Muchísimas gracias y a todos quienes nos escuchen. En mi actividad profesional, soy abogado de varias organizaciones sindicales, comités de empresa o sindicatos aquí en la provincia de La Suay. Esa ha sido siempre mi línea de conducta. Y yo creo que resultados palpables de esas jornadas y secciones tienen que ver más que, sobre todo, alertar al gobierno nacional. Pero me parece que, por supuesto, hay que ser objetivos. La convocatoria realizada no sumó muchos actores. Creo que en el contexto nacional, la marcha que realizaron fundamentalmente los trabajadores aquí en la ciudad de Cuenca fue, creo que, la más numerosa del país. Y, por lo tanto, eso ha significado, pues, que los voceros gubernamentales hayan señalado que, como una evaluación, pues el gobierno ha salido, decían, triunfante de estas movilizaciones, lo cual de por sí ya me preocupa mucho, porque creo que puede haber una lectura errada sobre la participación en la marcha y el verdadero sentido, ¿no? Lo cierto es de que esa convocatoria tiene que ver con varios elementos, los cuales los podemos ir analizando, y he venido sosteniendo que en el país, en el Ecuador de hoy, para que todavía creo que no hay una comprensión adecuada, apenas el 4%, según cálculos, de los trabajadores del país están organizados. Es decir, el 96, 95% de los trabajadores del Ecuador no tienen organización. Y luego de ello, de este pequeño porcentaje de trabajadores organizados, más del 90% están o son trabajadores que pertenecen al sector público. En ello, empresas públicas, en ello, gobiernos autónomos descentralizados, y algunas otras entidades en el propio Ministerio de Educación, etcétera. Por lo tanto, es obvio que la organización sindical en el Ecuador es sumamente débil, numéricamente hablando. Es decir, dada esas condiciones, porque en el Ecuador hay, si se quiere, una especie de un código rojo, cual es de que ningún empleador, pase lo que pase, permite que existan organización sindical en su empresa o entidad. Bien, se dice, Patricio, que los trabajadores que intentan afiliarse a algún sindicato
reciben incluso amenazas de muerte y el despido. ¿Cree usted que efectivamente esto está impidiendo que los trabajadores se asocien? Los organismos internacionales, el índice global de derechos del 2024, dice que el Ecuador es uno de los países más bajos en la organización sindical y que esto se debe a varios sectores. ¿Cuál es su visión sobre este punto para seguir avanzando? Sí, hay dos aspectos. Es evidente. Vea, en Cuenca, nuestra ciudad, si mal no recuerdo, la única organización sindical que existe, un comité de empresa, es en Continental Tire, lo que conocemos comúnmente con la llantera. En ninguna otra empresa. Y lo que se señala, y por testimonios de personas que quieren incluso organizarse, no, es que efectivamente tienen una amenaza. O sea, cuando uno entra de trabajador, conoce que hay ya una amenaza de que no es posible organizar aquí empresas. E incluso conversando con empresarios conocidos o abogados de empresarios conocidos, no, efectivamente corroboran ese tema. Es decir, no, es que es imposible. Vaya usted a Castopel, vaya usted a Vanderbilt, vaya usted a todas las grandes empresas aquí y se pregunta por qué no hay organización, porque efectivamente no hay un impedimento real, ¿no? Porque los trabajadores saben, ¿no? Si es que pretenden organizarse, efectivamente, inmediatamente y desgraciadamente aquí en Cuenca, no solamente es el despido, ¿no?, sino es la violencia física incluso. Y entonces esto genera que impide, en los hechos ya no hay organización, el tema de que haya un contrato colectivo para mejorar las condiciones económicas de los mismos trabajadores. Por lo tanto, al hablar aquí de sindicalismo en el Ecuador, fundamentalmente estamos hablando de sindicalismo en el sector público. Bien, correcto. El sindicalismo en el sector público que obedece a veces consignas del propio gobierno y que no pueden marchar en contra de las pretensiones del Estado ecuatoriano. El Frente Unitario de Trabajadores y el Frente Popular son dos organizaciones que se han mantenido, han sido los pilares de la oposición civil y política a los gobiernos de turno. Pero en el comentario que hice yo con algunos periodistas de hoy en la mañana, me dicen que no han cambiado las consignas, que no han cambiado las peticiones. Es decir, que hay una carencia de una guía para saber qué es lo que piden y además de eso falta ese remesón en las organizaciones sindicales para cambiar a los mismos, a los dirigentes. Tiene absolutamente toda la razón. Es decir, se evidencia. Yo creo que uno de los aspectos básicos que debe tener la organización sindical es reconocer sus errores, sus aciertos y errores. Es decir, la autocrítica o en virtud de una democracia existente en las organizaciones de los trabajadores, debe ser uno de los aspectos esenciales en la vida democrática de la organización sindical. Y por supuesto, usted ve coreando las mismas consignas contra el gobierno, sea quien sea. Ese es uno de los temas que claro, se debe identificar, ¿no? Pero ese es uno de los aspectos que está ocurriendo. Y a mí me parece que obedece a varios factores. Bueno, el primero es obvio. Vivimos en un sistema social que no ha cambiado. Es decir, ese es un tema de fondo. Es decir, un sistema, una sociedad capitalista, por lo general mantiene los mismos problemas, sobre todo la relación. Porque, sobre todo aquí en el Ecuador, a raíz de la difusión de un conjunto de ideas, nos hacen creer como que la persona que trabaja es privilegiada. Por los índices de desempleo de nuestro país, ¿a qué nivel hemos llegado? Desde el punto de vista incluso doctrinario sobre el ámbito del derecho laboral, está zanjada esa discusión. No hay una relación de iguales en la relación laboral. Claro, uno de los elementos del contrato de trabajo es la dependencia.
Y este es uno de los aspectos fundamentales que se debe entender, si no está en igualdad de condiciones el empleador que el trabajador. Porque el trabajador lo que hace es recibir órdenes, ¿no? Entonces, ese es uno de los temas en la relación laboral. Y por la falta de trabajo reciben lo que se les pague. Exactamente, entonces hay toda una campaña ahora de hacer ver, yo he tenido discusiones incluso con ciertos servidores públicos negociando contratos colectivos, que un poco señalan y dicen, deben agradecer, por lo menos tienen trabajo. Sí, señor. Así es, y por eso surgen, no digo que no haya exageraciones, no, entonces miran y dicen, no, los trabajadores del sector público son privilegiados frente a los del sector privado. Y entonces, claro, esto tiene un contenido ideológico, no en virtud de que sea como sea, así seas esclavo, no, pero por lo menos tienes algo con qué comer y somete estas condiciones. Entonces, ese es uno de los aspectos que creo yo, como no ha cambiado, hace que muchas de las veces las consignas y la propuesta no haya variado mucho. Pero creo que es necesario, imprescindible, porque hoy hay condiciones concretas en este mismo sistema en el cual vivimos que han cambiado las cosas, pues, ¿no? Entonces hoy no solamente modalidades de trabajo, teletrabajo, sino otras, la innovación tecnológica, el surgimiento de la propia inteligencia artificial, el tema de la robotización, mire usted que pasamos, y que obviamente a veces en el Ecuador, por nuestro desarrollo, diríamos, atrasado desde el punto de vista del desarrollo del capitalismo, pues todavía no hemos entrado en esa era. Pero creo que es necesario plantear. La propia forma de organización requiere incluso incorporar estos nuevos elementos, sobre todo en la difusión. Hoy mismo yo considero que, por ejemplo, ha ganado mucho las ideas, y digo políticas de la derecha, que están vinculadas no a los elementos que estamos analizando. Pues entonces, claro, la derecha política plantea que en la relación laboral, ¿no es cierto?, se tiene que afirmar estos elementos de dependencia, pero haciéndole ver al trabajador como un privilegiado, ¿no? Correcto. No Bien, con lo que es. Estamos claros. Bueno, las organizaciones sindicales, le recordará a usted, en la década del 70, del 80, cogieron gran fuerza, después desaparecieron por ese egoísmo de mantenerse en la dirigencia, pero también fueron presas de la pugna de los partidos políticos, especialmente de izquierda, conocidos así. Me refiero, bueno, no va a dar nombre porque usted conoce más que yo, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el MPD, en fin, todos luchando por un propio espacio, es decir, nunca han hecho lo que la derecha ecuatoriana hace, unirse frente a los trabajadores. Nosotros nos hemos dividido en sindicatos y que cada uno busca un protagonismo y cada uno busca proyectarse para la presidencia de los trabajadores. Así es, desgraciadamente, porque creo que en eso varias personas que hemos militado, en fin, podemos decir tenemos corresponsabilidad, porque a veces se confundía organización social o organización sindical con partido político. Entonces, la consigna del partido se lo transmitía en idénticas condiciones. Yo recuerdo alguna vez, porque tuve el honor de ser presidente de la FEUE, de Quito de Cuenca y a nivel nacional. Y entonces, el mismo texto de un manifiesto de un partido era el mismo texto del manifiesto de la organización social. Y creo que eso incidió, ¿no?, en el funcionamiento y en el hecho de que existan organizaciones sociales fuertes. Quizás eso no ocurra ahora con la CONAIE y el movimiento Pachacuti. Bueno, son otras condiciones, otras características, pero yo creo que, claro, yo creo que la actividad social y el funcionamiento de la organización social mantiene márgenes, si se quiere, ¿no?, de autonomía con respecto al partido. Y me parece que eso incidió tremendamente. Entonces hubieron ya expresiones de sectarismo. Y claro, el ser alguien integrante de la FEUE
¿no es cierto?, no necesariamente le obliga a ser integrante de un partido o movimiento. Y yo creo que eso tuvo sus repercusiones y me parece que todavía se mantienen estos elementos, lo cual ha generado de que muchas veces se pierda ejercicios democráticos al interno de las organizaciones, que ahora mismo estamos viendo a raíz de las denominadas denuncias con respecto a una dirigente sindical, pero que efectivamente no han posibilitado el recambio en la organización sindical tan necesaria. Porque persona, al igual que alguien en la función pública, pretenda las reelecciones, no en forma sucesiva y sin límite, efectivamente es porque esa persona ha cambiado y le gusta ejercer el poder. Y bueno, así el poder se enrosca nomás. Yo así estoy de es, acuerdo con así usted, es. Patricio, sí. Entonces Pero ahí por se otro lado, genera una burocracia sindical. correcto. Entonces Y por viven otro en la lado, dirección sindical. por otro lado, Patricio, se dice que el Frente Unitario de Trabajadores del FUT agrupa aproximadamente a 450,000 trabajadores y que el Frente Popular, que nació en 1987 como coyuntura de oposición al gobierno de Pérez Cordero, más o menos tiene la misma cantidad. Hablamos de entonces casi 1 millón de ciudadanos afiliados a los sindicatos, pero esto significa un 4% de las personas que trabajan. ¿Qué debemos hacer para que estos sindicatos se robustezcan? Porque yo no creo que tengan ningún poder de convencimiento este rato dentro de su militancia y ningún tipo de poder para presionar sobre el gobierno para el cambio de medidas. Yo personalmente considero que hagámoslo en general, la Organización Popular Social ha tenido momentos y momentos. Yo creo que en esta última etapa me parece a mí que tuvo un momento de auge y luego momentos de reflujo, ¿no? Yo no partiría de tantos integrantes de estas organizaciones. Le soy muy sincero. Es decir, tal vez si estas organizaciones contabilizan, pongo un caso, la FEGUE de Cuenca, ya, allá hay 12,000 estudiantes. Si se les considera integrantes a todos los estudiantes, no, ya tenemos 12,000 integrantes en la organización, pero creo que el número no va vinculado con el tema. Así es, como el éxito. Sí. Claro. Recuerde usted, en nuestra época, cuando fuimos dirigentes estudiantiles, pues había movilizaciones numerosísimas, 10,000, 12,000, cuando salían los estudiantes, realmente era preocupación del gobierno, cualquiera había sido, aquí en Cuenca y en el país. Pero ahora no creo que tenga esa incidencia. En última marcha, por ejemplo, la FEGUE participó con un número significativo de estudiantes, pero que todavía no tiene la magnitud de otras épocas, ¿no? Pero partiendo de esta realidad, yo creo que la organización social en el país siempre es presente. No por algo es preocupación siempre de todos los gobiernos. Mire usted cómo el actual desactivó la posibilidad de una respuesta frente al incremento del precio de los combustibles, ¿no? Y, por supuesto, llegó a acuerdo con los choferes, llegó a acuerdo con otras organizaciones, etcétera. Sin embargo, hay una preocupación. Yo creo que hay un gran potencial. Y me parece a mí, eso va a depender mucho de las políticas gubernamentales. El movimiento social, en general, se torna contestatario. Yo creo que tiene justa explicación. Entonces, habrá que ver la actuación del gobierno para entender una respuesta del movimiento social. Sí, contestatario, pero se inmoviliza, Patricio. ¿Perdón? Contestatario sí, pero se inmoviliza. Exactamente. Dependiendo, digo, de determinadas de políticas gubernamentales. Por supuesto, hay hechos muy concretos que requerirían una movilización, pero que también creo que con respecto a su pregunta, obedece que hay una falta de politización en buen sentido de la palabra, ¿no? A lo interno de la organización. Entonces, no conozco, por ejemplo, que
en los mismos sindicatos sea un tema de discusión, estos problemas concretos que estamos conociendo y discutiendo, ¿no? Por lo general, a veces se limita la discusión a problemas reivindicativos inmediatos. Digo, en los sindicatos posiblemente solo el tema del incremento salarial, y no, por ejemplo... O el alza de los combustibles. Por ejemplo, o con respecto al tema de la defensa de la naturaleza o a otras reivindicaciones, pues, ¿no es cierto? Ya, entonces, este sí es uno de los problemas, creo yo, es decir, los aspectos que se están discutiendo ahí, porque todos conocemos un movimiento social, su nombre lo indica, es un movimiento en el que están agrupados la parte más activa de ese conjunto de la población, pues, y para ser más activos se requiere tener conciencia. Si yo me movilizo o hago algo en virtud de que yo creo que debo cumplir estas mis, diríamos así, responsabilidades frente a la sociedad. Se dice, Patricio, que uno de los golpes bajos que recibió de los gobiernos de turno es el de Rafael Correa, que creó una central de trabajadores adepta hacia el gobierno y a sus políticas. Esto eclipsó a la dirigencia, que por cierto ya era mal vista, pero yo participo, mejor le cuento, sobre el hecho de que efectivamente los sindicatos cobraron fuerza con el correísmo, pero para respaldar las posiciones del gobierno, más no de interés de los trabajadores. Sí, oiga, uno de los errores, digo yo, y que tiene trascendencia histórica, que, bueno, nos guste o no, el correísmo es una etapa histórica en el país. Claro, y hay que entenderlo sociológicamente, así como el velasquismo, etcétera, ¿no? Pero mire, creo que, y porque les conozco a quienes integraron ese gobierno, ¿no? Ellos partieron efectivamente de construir una base social y estaba en lo legítimo. Sí, cualquier partido o movimiento tiene que construir un gobierno, más aún una base social. Y ellos lo hicieron sobre la base de dividir. Y ahí sí conozco a algunos amigos y amigas. Dividir, reinar. Una práctica. Sí, sí. Y entonces ellos diseñaron el hecho de que frente al FUT, CUT, frente a la UNE, red de maestros, frente a la Federación de Estudiantes Secundarios, una especie de organización estudiantil secundaria. Entonces, y desgraciadamente, como estos estuvieron vinculados al gobierno, se han desintegrado. Y hoy esas organizaciones, doctores, con todo el respeto, son hoy aquellas que están con el gobierno de turno. Ya. Ni siquiera son base social, diríamos así, de Revolución Ciudadana, o RC5 que lo llaman. No. Toditos esos se han constituido base del gobierno de turno. Se han prostituido, en otras palabras. Así es. El actual representante al Consejo Directivo del IES por los trabajadores, cual fue electo ilegalmente, pero bueno, ¿no? Es en esa línea. Y entonces es una persona que ha estado con todos los gobiernos de turno. Y ahí tenemos entonces, ¿no es cierto?, el por qué esas organizaciones no responden a su organización social, sino al interés del gobierno. Entonces han constituido esas, creo yo, en portavoces del gobierno, digo, de turno, cualquiera sea. Hoy están con el señor Noboa, ayer estuvieron con el señor Lasso, anteayer estuvieron con el señor Moreno. Ya, porque ya está claro el panorama que usted plantea, pero no hay una falta de los grupos sociales, de los partidos políticos, de la academia, de buscar una capacitación para los trabajadores, para sus militantes, en fin. Recuerde usted, por ejemplo, que en la época de nosotros había la Fundación Esquel, pongo un ejemplo, el MPD tiene una escuela de formación de líderes, igual al Partido Socialista, pero ahora, mientras menos los jóvenes se meten en la política es mejor. Nos han minado el concepto de política haciendo un parangón con la corrupción, Patricia. Claro, porque hay una especie de orientación fundamental, el creer que, digamos, la política es como cualquier profesión, y no se trata de eso. El creer de que, mejor dicho, desde el punto de vista filosófico, priorizar el ámbito del individualismo. Claro. Y
y fomentar una concepción posmoderna desde el punto de vista que relativizo todo. Claro. Entonces, lo bueno es bueno dependiendo, lo malo es malo dependiendo. De Entonces, mis intereses o de los intereses de los dirigentes. por supuesto. Claro. Y entonces, ¿por qué cree que hoy tenemos líderes políticos, no, que privilegien, por ejemplo, el organizar su propia estructura u organización? Y entonces, claro, esta dicen es mía, no, y claro, ejemplo último, Guillermo Lasso. Entonces él creó para ser presidente de la República, y ya fue presidente de la República, y ahora que se acabe el mundo, ¿no? Entonces, más o menos, esto es lo que se está priorizando, y se está dejando de lado, el tema de la concepción de lo que implica la actividad política y un partido político, y en ese ámbito, digo, porque se ha personificado mucho la política, entonces en ese ámbito no es necesario la formación política, no es necesario tener una organización. ¿Y sabe por qué? Fundamentalmente, no, porque estos líderes son antidemocráticos, entonces no quieren que surjan otros. Ese es uno de los temas fundamentales, porque yo soy dueño de esta organización y como no necesito que surjan otros, porque me van a discutir, van a estar en desacuerdo, y así se debe formar un partido, entonces, por supuesto, ¿para qué tengo un partido? Tengo cualquier movimiento y le pongo cualquier nombre. Así no se me resientan amigos, ¿no? Pero imagínense, aquí en el país hemos llegado a tener, ya poco falta por poner, no, hubo, recuerdo, Movimiento Pie, Movimiento Xungo, no, ahí hay siglas del corazón y lo que sea, llámese como sea. A ese nivel tenemos, no, la denominación, solo los movimientos o partidos, pero que incluso refleja un concepto ideológico. Entonces, para eso no se requiere formar líderes. No va a haber formación de cuadros políticos, sindicales, sociales, gremiales, de cualquier orden, si efectivamente no rompemos esta orientación fundamental que tiene que ver con la afirmación del individuo sobre el colectivo. Perfecto, Patricio, para terminar la entrevista. Pero a lo mejor esta situación responde a que la derecha crece, se le ha quitado la ideología a la universidad, a la cátedra, a los grupos sociales. Crece esta idea del individualismo, yo sobre yo, nada más. Pero aquí viene una situación también que es importante que le analicemos. Sí puede haber una situación grave de fuerza contra los sindicatos, contra los dirigentes, pero usted me va a permitir decir una palabra. Usted ya lo dijo, que se venden al mejor postor. Es una de las formas de debilitar, pero ¿por qué no hay un sacudón al interior de las organizaciones sociales? Porque si yo veo que el dirigente está corrompiendo, hay que ponerle en el sitio, ¿no? Sí, yo creo que esa es una deuda interna de las organizaciones. Pero creo que obligada por las circunstancias y ocurrirá eso. Yo pienso que de las organizaciones que conozco, en general hay elecciones permanentes, ¿no? Hay elecciones permanentes, pero me parece a mí que falta sobre todo una práctica diaria, cotidiana, permanente, no, de la fiscalización interna y del debate democrático. A mí me parece que eso es evidente, y también tiene que ver con que en las propias organizaciones sociales a veces su base social no participa, créame. Es decir, a veces van a participar en el acto eleccionario o van a las asambleas, a veces, muchas de las veces obligadas. No digo. Claro. No, que me parece a mí que son mecanismos que se tiene que analizar, sobre todo en la perspectiva aquí del desarrollo de la organización social, que es importante y bueno, porque si no hay este contrapeso, olvídese, aquí estaríamos con remuneraciones en la mitad de lo que hoy percibimos, aún siendo todavía insuficientes, pero realmente viviríamos en una sociedad, yo creo que más o menos como las sociedades medievales, ¿no? Es decir, si es que en el Ecuador no hubiesen existido organizaciones sociales y sindicales. Bueno, uno de los, creo, éxitos importantes han sido
los resultados de la última consulta popular referentes a la pregunta, sobre todo, que tiene que ver con el trabajo en horas, ¿no? Que yo creo que por horas que tuvo un alto significado, jugaron un papel importante estas organizaciones, pero que también expresan, y no hay que negar, los límites que se tiene en la organización social. Muchas gracias, Patricio, a usted por habernos acompañado en el programa de Tintos y Papeles. Señoras y señores, me voy del aire y les agradezco a ustedes. Patricio Hernán Torres Merchán conversó con nosotros. Buenas tardes, nos veremos otro momento. Muchísimas gracias a usted, doctor Marco. En el verano, inicio de espacio